gracias, hermanos. Buen día. Fíjense que ahorita que pasaron los anuncios, vimos ahí un anuncio y qué se festeja o qué se estamos celebrando el próximo sábado. ¿No vieron? Un pestañazo ahí fue. ¿Qué estamos celebrando? Aniversario de Comunidad Cristiana, ¿sí? Ahora, ¿qué también estamos celebrando ahí? Decía. El ungimiento de los pastores, de nuestros pastores, ¿verdad? Bueno, fíjense que es muy importante que todos podamos asistir a este evento. ¿Cuántos sabemos que de repente hay eventos que nos invitan, hay gente que festeja porque la promovieron en su trabajo, porque tiene un puesto diferente, porque le asignaron un cargo en el gobierno, etcétera? Y como que nos preparamos, ¿no? Y llevamos así como que nuestras mejores galas porque vamos a ir a un evento de esa naturaleza. Pues cuanto más es importante que el ungimiento de nuestros pastores. ¿Amén? ¿Por qué es importante? Porque precisamente a través de ungirlos es apartarlos y ponerlos precisamente aquí como nuestra máxima autoridad, que ya lo son, pero ahora a través de una manera, de la manera de Dios, de que Dios establece, ¿no? Entonces, es muy importante que podamos asistir. Entonces, ¿cuántos podremos asistir el próximo sábado? A ver, levanten su mano. Todos tendríamos que asistir, ¿verdad? Porque todos estamos acá y ellos son nuestros pastores que cuidan de nuestra vida en muchos aspectos, y sobre todo espiritualmente. Te voy a leer, fíjate que cuando en el pueblo de Israel estaba llevando Moisés al pueblo de Israel, por ciertas situaciones que pasaron en su vida, Dios le dice que él ya no iba a entrar a la tierra prometida. Sí los iba a llevar, los llevó, le enseñó, le mostró dónde estaba la tierra prometida, pero finalmente él ya no iba a pasar ahí con ellos. Y entonces, como tenía su visión bien clara de las cosas, Moisés no pensó en él, en ese sentido de decir, ay, pero ¿por qué? Es injusto. ¿Sí me estoy explicando? Sino, él lo vio desde el punto de vista de obediencia y decisiones de Dios. Y entonces él dijo, ok, si tú, Señor, esa es la decisión que tú tomaste, que yo no entraré con ellos, pero sí te ruego que tú pongas a alguien que los pueda llevar. Entonces, quiero que leamos en Números 27, y vamos a leer desde el versículo 17. Dice, fíjense el antecedente que les di, y dice, en la introducción dice, entonces respondió Moisés a Jehová diciendo, ponga Jehová, Dios de los espíritus de toda carne, un varón sobre la congregación, que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca, para que la congregación de Jehová no sea como oveja sin pastor. Y Jehová dijo a Moisés, toma Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él, y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos. Y pondrás de tu dignidad sobre él, para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. Él se pondrá delante del sacerdote Eleazar y le consultará por el juicio del Urim delante de Jehová. Por el dicho de él saldrán y por el dicho de él entrarán, él y todos los hijos de Israel con él y toda la congregación. Dice, y Moisés hizo como Jehová le había mandado, pues tomó Josué y lo puso delante del sacerdote Eleazar y de toda la congregación, y puso sobre él sus manos y le dio el cargo, como Jehová había mandado por mano de Moisés. Amén. Entonces, ¿qué es lo que se va a hacer el próximo sábado? Se va a ungir a nuestros pastores, ¿ok? A través de nosotros hemos comprendido, a través de la palabra, hemos comprendido que la unción se pasa, ¿verdad? ¿Recuerdan cuando en Elías
le dice a Elías y Eliseo, le dice, pídeme lo que quieras. ¿Y qué le pidió Eliseo a Elías? No, y fue más allá, ¿no? Y entonces nosotros creemos también, ¿verdad?, que Dios siempre tiene una doble unción para todos aquellos que anhelan. Y nosotros sabemos que nuestros pastores han estado con nosotros anhelando a Dios, llevándonos, teniendo paciencia y trabajo. Porque lo que debemos de comprender es que no es fácil ser pastor. A veces pensamos, es ser pastor. No sabes ni lo que dice. Ser pastor es una tremenda responsabilidad. Yo creo que ha de ser de las cuestiones más difíciles que hay, porque es tratar precisamente con el elemento humano. ¿Sí me explico? Y hay muchas cuestiones. Entonces, por eso mismo nosotros tenemos que estar honrando constantemente, no cada aniversario ni cada año, sino constantemente. Cuando tengas oportunidad, tenemos que estar honrando a nuestros pastores, ¿sí? Bendiciendo a nuestros pastores, agradeciendo a nuestros pastores, buscando a nuestros pastores, ¿ok? Entonces, sí los esperamos acá, es un evento muy importante y tenemos que estar aquí todos en unidad en ese evento tan importante para la congregación y para nosotros también, ¿ok? Bueno, pues vamos a dar inicio. No sé si nos ponemos de pie, por favor. Y vamos a orar. Yo sé que ahorita nos toca el momento del horario más complicado, viene el calor, entonces vamos a pedirle al Señor que nos mantenga alertas, ¿sí? Yo sí, te voy a pedir una cosa, que tú abras tus oídos espirituales, que tú no veas a la persona que está al frente, ni lo que está hablando, ni lo que está diciendo, sino que estés recibiendo de parte de Dios lo que Dios tiene para tu vida. Amén. Es muy importante porque toda la palabra de Dios es importante, y de tal manera cuando Dios nos habla a través de su palabra es porque quiere hacer algo en nuestras vidas, en nuestra iglesia, y eso es muy importante, ¿ok? Entonces vamos a orar. Señor, te damos gracias por este día, Señor, y yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que tú abras nuestros oídos espirituales y que tu Espíritu Santo, Señor, pueda ministrar nuestras vidas, Señor, y que tu Espíritu Santo, Señor, pueda actuar con libertad en este lugar, Padre, y que pueda administrarnos, Señor. Señor, quita toda pesadez, todo sueño de este lugar en el nombre de Jesús, y que tu presencia, Señor, inunde nuestras vidas y nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, pueden tomar su lugar. Fíjate que el tema que hoy vamos a hablar, el tema se llama Anhelando la presencia de Dios. ¿Cómo se llama? Anhelando la presencia de Dios. Pero para poder iniciar tendríamos que ver qué significa anhelar. Y anhelar significa desear, ¿sí?, intensamente algo. Entonces, cuando la palabra de Dios nos dice que tenemos que anhelar la presencia de Dios, es algo fundamental y trascendente en nuestras vidas. Es algo que debemos de cuidar y es algo que nos corresponde a nosotros buscar. Nosotros tenemos que sentir ese deseo, ese anhelo por buscar la presencia de Dios. Amén. Pero esa búsqueda de la presencia de Dios tiene que ser un deseo, dice un deseo incesante, es algo que yo busco todos los días en mi vida. Porque lo único que puede transformar todas las circunstancias que yo esté viviendo en mi vida es la presencia de Dios. Todos pasamos situaciones difíciles y complicadas a través de nuestro caminar, a través de nuestra vida. Pero lo importante de esto no es que pasemos esas situaciones, sino lo importante es saber que con la ayuda de Dios, cada situación y cada circunstancia que pasemos en nuestras vidas, por más difícil e imposible que parezca, puede ser transformada por Dios. ¿Sí? Esto es muy importante porque a través de todo esto, fíjate que yo he aprendido a través de mi caminar en el Señor, que ahorita recordé que cuando yo empezaba en las cosas de Dios, y no sé si algunos cuando empezamos a preguntar, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿No? Así empezamos, ahorita retrocedí algunos años. Y de repente alguien nos tiene que enseñar, a mí llegó alguien y me enseñó y me dijo,
A Dios nunca le preguntes ¿por qué a mí? A Dios pregúntale ¿para qué? ¿Sí me explico? Cada situación, ¿sí?, sea difícil, no sea difícil, cada situación de nuestras vidas tiene un para qué. En cada proceso Dios nos va a enseñar algo, ¿sí? Dios quiere transformar nuestras vidas. Dios quiere que seamos personas diferentes. Y a veces esas circunstancias que pasamos en nuestras vidas, ahorita lo vamos a ver en la vida de David, de lo que vamos a hablar, nos damos cuenta que esas circunstancias Dios las utiliza para bendición. Nunca se nos olvide eso. Cada circunstancia, por muy difícil, por muy desesperante que sea, esa circunstancia, cuando tú entiendas que le debes de preguntar a Dios ¿por qué? ¿Sí? O sea, ¿qué quieres que yo aprenda? ¿Qué debo de aprender de esta situación? Entonces vas a salir más rápido de esa situación. ¿Sí? Pero vas a salir renovado, vas a salir fortalecido. No te lo estoy diciendo nada más por decírtelo. Eso es una realidad de nuestras vidas. Cada situación y cada circunstancia es porque Dios quiere hacer algo en tu vida. ¿Sí? Dios quiere fortalecer tu vida. Dios quiere que pienses diferente. Dios quiere renovar tu entendimiento, tu mente. Quiere transformar todas las cosas en nuestras vidas, porque eso es muy importante. La renovación y la transformación debe de ser un proceso constante en nuestras vidas, en la vida del cristianismo. ¿Sí? ¿No dice la palabra que hasta que nos lleve a la estatura del varón perfecto? Entonces, para eso tenemos que ir caminando poco a poco y en un proceso continuo. Pero dentro de ese proceso continuo no podemos y no debemos jamás olvidar que lo que me va a llevar a buen puerto, a buen destino, a buen fin, es la presencia de Dios. Nosotros tenemos que ser agentes de cambio donde quiera que nos encontramos. El entorno, la situación, el ambiente espiritual debe de cambiar en cualquier lugar donde nosotros lleguemos, simplemente porque nosotros llegamos y porque tenemos la presencia de Dios. ¿Sí lo creen? Esa es la realidad, eso debe de ser. Ayer que estábamos comiendo ahí en el trabajo, una persona decía, ay, contador, dice, tanto que le han criticado la gente, dice, porque usted vino y puso orden en esta empresa. Dice, pero lo que no se dan cuenta de esas críticas, de que es muy exigente, de que todo le gusta bien, y yo digo, bueno, pues eso qué, o sea, ¿hay otra forma de hacer las cosas? No sé si me estoy explicando. O sea, ¿hay otra forma de hacer las cosas? Pues no, tenemos que cumplir haciendo las cosas bien, con excelencia, porque si tenemos la presencia de Dios y sabemos que donde quiera que Dios nos pone es para hacer bendición y para ser bendecidos también. Y entonces me decía esta persona, dice, pero lo que no se dan cuenta es que esta empresa es una antes de usted y otra después de usted. Y recordé algo que ustedes saben. Todo el cristiano es uno antes de Jesucristo y después de Jesucristo. ¿Sí? Y entonces, ¿por qué te digo esto? Porque si nosotros vemos la vida de José, por ejemplo, estaba en la cárcel, estaba con Potifar, y en los dos, si tú lees en la Escritura, dice que los dos no se tenían que preocupar de cosa alguna, dice, más que por lo que habían de comer. No se preocupaban de nada. Dice, porque se daban cuenta que el Señor estaba con José. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿No se emociona? Dice, se daban cuenta que el Señor, dice, el Señor está con José. Y dice, y todo lo que hace él en lo material, porque era su trabajo, dice, el Señor lo hacía prosperar. La empresa donde tú estás es bendecida porque tú estás. Bueno, muchos no lo creen, ¿verdad? Pero bueno, ya están durmiendo ellos. La empresa donde tú estás es bendecida porque tú estás. Nunca olvides eso y te lo y si no, ¿quieres otro ejemplo? Te pongo otro ejemplo. ¿Qué pasaba, por ejemplo, con Jacob y su querido tío, Labán, ¿no? ¿Qué pasaba en su vida? Dice que él vio que la presencia de Dios, que Dios estaba con él.
con Jacob. Dice, y todo lo que hacía, lo hacía prosperar. ¿Ya? ¿Te diste cuenta? Entonces, nosotros en el lugar donde estamos es para que tú prosperes y para que la empresa prospere. ¿Sí? Y a donde quiera que vayas, cambia el entorno y cambia la situación en tu vida, en tu familia, a donde quiera que vayas. A donde quiera que vayas. La gente debe de ver algo diferente en nosotros. Y esa gran diferencia que la gente debe de ver es la presencia de Dios en nuestras vidas. Si nosotros no tenemos la presencia de Dios en nuestras vidas, ¿qué de diferencia hay? Nada. Somos como cualquier otra persona sin la presencia de Dios. Pero con la presencia de Dios, nosotros marcamos una diferencia. En todos los ámbitos. ¿Sí? Hay gente que llegas, tú puedes llegar a un lugar y de repente, ay, qué bueno que viniste. Oye, fíjate que mi hermano, mi hermana, mi tía, mi abuelita, mi mamá, el que sea, fíjate que está pasando una situación difícil, tiene depresión, está triste, está inconsolable, lo que sea. No sé si tú puedas orar por esa persona. Y entonces vas, oras por esa persona. ¿Sí? Y esa persona es transformada, es cambiada por Dios. Pero Dios necesita de nuestras manos, de nuestros pies, de nuestros ojos, de todo eso, que nosotros podamos ir y hacer las cosas que tenemos que hacer a través de la presencia de Dios. Y introduciendo un poquito al tema, fíjate que en la vida de David pasó alguna situación. David primero fue ungido, fue apartado para Dios. ¿Sí? Es ungido con aceite. Y David va y sigue su proceso de preparación. ¿Ok? Siguió su proceso de preparación. Después, él llega al palacio, ¿no? Del rey, tiene un trabajo, tiene una esposa, se casa con la hija de Saúl, ¿sí? Tiene a su mejor amigo Jonatán, tiene toda una serie de cuestiones. ¿Sí? Ante los ojos del hombre tal vez decía, no, pues ya está perfecto, ya tiene todo, ¿no? Pero él pasa una situación difícil en su vida porque comete adulterio. Entonces, él va y se arrepiente delante de Dios. Salmo 51. Y tú puedes leer todos los salmos de la Escritura y no vas a encontrar ni un solo salmo donde David diga, Señor, no me saques del palacio. Señor, no me quites la riqueza. Que no me vayan a quitar el oro de mis conquistas ni la plata. ¿Dice así? ¿Qué dice? ¿Cuál era su preocupación y su angustia? Él estaba deshecho espiritualmente porque le había fallado a Dios. Y entonces él va y dice, no quites de mí tu Santo Espíritu, no me eches de tu presencia. ¿Y por qué dijo eso? Porque David sabía que si Dios le quitaba de su presencia, él ya no era nada. Y entonces él va y su angustia era, Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu. No lo quites, no quites de mí tu Santo Espíritu. No me eches de delante de ti. En otras palabras es, no me hagas alejarme, no voltees tu rostro para no verme. ¿Sí? Por favor, no. Y dice que era súplicas y ayuno y búsqueda de Dios incesante, solamente buscando todo el tiempo que Dios no le quitara su presencia de su vida. ¿Te das cuenta? Hay una gran importancia cuando nosotros comprendemos esto. El mundo está necesitado de muchas cosas. En el mundo hay mucha necesidad. La gente está esperando palabras de consuelo, de aliento, de paz, de renovación, de esperanza. ¿Sí? Pero a través ¿de quién va a llevar Dios esas palabras de consuelo, de esperanza? A través de nosotros. ¿Sí? En el mundo se puede amar hoy y odiar mañana. Y eso convierte en las situaciones del amor y cosas de ese tipo de una manera superficial. De tal manera que la cultura del mundo no debe impregnar a la iglesia, sino la iglesia debe impregnar al mundo. Cuando Dios escoge al pueblo de Israel, ¿para qué fue?
para que influenciara a todo el mundo. No para que el mundo los transformara a ellos, no. De tal manera que en el mundo las cosas se acostumbra a sobrellevarlas, a ser superficiales. Y Dios no quiere que esa cultura se impregne en la iglesia. Dios no quiere que su iglesia sea una iglesia superficial. No quiere. No quiere que sea una iglesia superficial, sin propósito. Dios quiere tener una iglesia realmente, ¿sí?, con propósito, influyente, incluyente también. Y es por eso que cuando nosotros nos damos cuenta, fíjense que fui hace como 2 semanas a la Ciudad de México a renovar el carnet en el Instituto Nacional de Neurología de mi esposa, y ahí surgió esta predicación. Y entonces estaban llenando el carnet y te preguntan tus datos. Y dentro de esos datos te preguntan qué religión eres, ¿sí? Y entonces estaba una señorita y estaba un joven ahí con ella. Y dice la señorita, ¿qué religión son? Cristianos evangélicos. Y de inmediato el joven que estaba acompañando voltea y dice, son los que regalan cosas para que vayan a sus reuniones. Eso contristó mi corazón tremendamente. Y Dios me dijo, yo no quiero ser conocido, yo no quiero que la iglesia sea conocida como el lugar donde regalan algo para que alguien vaya. Yo quiero que mi iglesia sea conocida como el lugar donde la gente recibe sanidad, restauración, libertad, prosperidad, fortaleza, ¿sí?, palabras de esperanza, de consuelo. Así quiero que mi iglesia sea conocida. Pero para que la iglesia sea conocida de esa manera, nosotros tendríamos que tener la presencia de Dios. Todos. Y para tener la presencia de Dios, cuando tú vas a la Escritura, y ahorita vamos a algunos, cada evento importante que Dios llamaba, por ejemplo, cuando Dios va a dar los mandamientos, ¿sí?, le dice a Moisés que vaya y le dice que el pueblo se prepare, y les dijo a dónde tenía que estar el pueblo. Pero esa preparación significaba que cambiaran sus ropas. El pueblo debe de santificarse, ¿sí? No dijo, vas a un culto y ahí se tienen que santificar solamente cada 8 días. No, ellos tienen que santificarse. Ellos tienen que buscar de Dios todos los días. Ellos tienen que orar todos los días. Ellos tienen que leer mi palabra todos los días. Se tenían que preparar para llegar a ese evento importante que era la presencia de Dios. Y todos los días nosotros tenemos que estarnos preparando en la búsqueda incesante de Dios. Cuando nosotros buscamos a Dios con todo nuestro corazón, por eso dice con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas, todos los días de nuestra vida, las cosas son transformadas. ¿Sí? Tu matrimonio es restaurado. ¿Sí? Tus deudas son canceladas, los plazos son acortados, pero eres sanado. El médico va a decir, oye, yo tengo este diagnóstico, tengo estas radiografías, ¿y tú por qué estás sano? Porque Dios está conmigo. Porque el Señor es el que me sana y el que me transforma, pero es esa búsqueda y búsqueda y búsqueda de Dios. Cuando nosotros nos damos cuenta que lo único que tenemos, así como David se dio cuenta, ¿sí?, a su corta vida hasta esa edad, él se da cuenta y dice, lo único más importante que me ha pasado en toda mi vida ha sido la presencia de Dios, y por eso no la quiero perder. No quiero que me quites tu Santo Espíritu, no quiero que quites tu presencia de mí, porque sin ti no voy a hacer nada. Y no significa que él no tuviera problemas, ni pruebas, ni situaciones difíciles en su vida, porque recuerda que ya había pasado por situaciones, ya era rey cuando pasó eso.
Y él ya había pasado, había sido perseguido, fue despedido por Saúl porque le tenía envidia. Se quedó sin esposa porque lo sacó del palacio y andaba huyendo. Se quedó sin su mejor amigo Jonatán, se quedó sin su consejero espiritual, se quedó sin nada. En ese sentido lo que había en sus ojos, pero él sabía que a pesar de esas circunstancias difíciles que pasaban en su vida, lo único que lo había mantenido de pie y lo único que lo había mantenido con fortaleza para seguir viviendo era la presencia de Dios en su vida. Hay veces que nosotros podemos decir y pensar, hay gente que llega y me pregunta y me dice, oye, ¿no te das cuenta de lo que has perdido? No me doy cuenta de lo que he perdido porque me doy cuenta de lo que he ganado. Y lo que he ganado es poder seguir viviendo para el Señor. Nosotros no podemos ver la vida hacia atrás. Dios no quiere que veas la vida hacia atrás. Él mismo dice que agarra los pecados y los pone en el fondo del mar. Porque Él no quiere voltear hacia atrás. Y quiere que sus hijos también podamos ver hacia adelante, pero no olvidarnos de lo que Dios quiere también con nosotros. Quiere una iglesia con propósito. Y a veces no sabemos ni cuál es nuestro propósito. Y tal vez nos preguntamos y tratamos de ver y no nos damos cuenta que es tan sencillo como irte al origen, a Génesis. Y Dios creó ahí al hombre, ¿no? ¿Para qué creó Dios al hombre? Ay, hermanos, todos muy callados. ¿Para qué Dios creó al hombre? Dice la Escritura que Dios creó al hombre ¿para qué? Para tener comunión con Él. Entonces, ¿cuál es mi propósito? Tener comunión con Dios. Y entonces tú entiendes tu propósito y dices, mi propósito es tener comunión con Dios. Y entonces si yo tengo comunión con Dios, todas las cosas van a ser añadidas, la misma Escritura me lo dice. Cuando yo de repente pienso y empiezas a ver las cosas y dices, bueno, ¿cuál es el propósito de mi vida? Pues tu propósito es tener comunión con Dios porque para eso te creó Dios. La religión me dice, busca a Dios para que seas bendecido. La palabra de Dios me dice, busca a Dios, ¿sí? Primero su reino y su justicia y todo lo demás te será añadido. Entonces la palabra de Dios me dice, primero busca a Dios y todo lo demás será sobreabundante en tu vida. Y vemos muchos ejemplos, ¿no? José decidió mantener la presencia de Dios. ¿Cómo? No pecando. Era lo más valioso que tenía, entonces él la guardó y la conservó. Daniel la guardó y la conservó. ¿Sí se dan cuenta? Y entonces decían, es lo más valioso que tengo. Y tan valioso que Dios les salvó su vida, ¿no? Eso es lo más valioso que nosotros tenemos, la presencia de Dios. Y la presencia de Dios es la que va a traer toda esa transformación. No dice la palabra de Dios, el apóstol Pablo dice, renueva tu entendimiento. ¿Cómo renuevas tu entendimiento? Con la palabra de Dios. Tú no puedes cambiar tu forma de pensar si tú no lees la palabra de Dios. No puedes. Yo no puedo ser, imagínate, aquí recibí al Señor, ok, pero después no hago nada, siento que nada me toca, pasan los años y sigo siendo el mismo. Pero si tú te das cuenta y tú te pones a pensar en ti, cuando tú recibiste al Señor y te vas a un año o 2 meses o 6 meses, porque Dios empieza a hacer cambios de inmediato, tú te das cuenta que no eres el mismo. Y te dicen, eres diferente. ¿No? ¿Qué te pasó? Eres diferente. Por la presencia de Dios, por la gracia de Dios, porque el Espíritu Santo está en nosotros y va transformando y renovando nuestro entendimiento. Nosotros tenemos que, Dios quiere transformar, y no nada más estoy hablando de aquí, iglesia, comunidad cristiana. Dios quiere transformar su iglesia en general. Quiere que haya un cambio, haya una transformación en su iglesia. Que las cosas sean diferentes, que la iglesia sea influyente en la sociedad.
debemos entender que cuando nosotros llegamos delante de la presencia de Dios, es un cambio de cultura. ¿Qué es cultura? Cultura son comportamientos. De tal manera que cuando ahora tú conoces a Jesús y lo recibes como Señor en tu vida, entonces ahora sí Él empieza a transformar nuestras vidas. Pero de tu parte tendríamos que saber qué es lo que agrada a Dios. Y la única manera de saber qué es lo que agrada a Dios es a través de la Escritura. En la Escritura vas a encontrar los principios de comportamiento que Dios quiere para nosotros. ¿Amén? Y entonces tú tienes que vivir una cultura bíblica. Una cultura porque ahora eres parte del pueblo de Dios. Te voy a poner un ejemplo. Te vas a vivir a Estados Unidos. Y entonces llegas a Estados Unidos y tú quieres que las cosas se hagan como se hacen en México. ¿Qué te van a decir? ¿Qué te pasa, no? Si tú veniste y estás aquí en Estados Unidos, tienes que cumplir con las reglas. Es que yo no cumplo las reglas aquí en Estados Unidos porque en México sí puedo tirar basura, por decir algo. ¿No? En México sí puedo andarme echando carreritas en la carretera, o qué sé yo, ¿no? Y entonces te dice, esto no es México, esto es Estados Unidos. Entonces no sé si se está entendiendo lo que te estoy tratando de decir. Entonces tú vienes al conocimiento de Dios. Y tú dices, ay, pero yo soy cristiano en Puebla, ahorita estoy en Veracruz, aquí nadie me ve. Es que tú no eres de Veracruz ni de Puebla, eres del reino de Dios. Y Dios está en todo lugar, no te confundas, ¿no? Me estoy refiriendo al ejemplo, ¿no? Entonces no te confundas, tienes que tener los mismos comportamientos en toda la parte del mundo, porque aquí el Rey de Reyes es uno y su nombre es Jesucristo. ¿Se dan cuenta? Entonces es importante y entonces tú empiezas a actuar, a caminar, a hacer las cosas que agradan a Dios, las cosas que Dios quiere que hagas. No, Pablo decía, mas ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí, ¿no dice? Y Pablo también en la palabra nos dice, pues sí me cuesta trabajo, porque pues si yo quisiera hacer las cosas de la carne, ¿no dice? Pero ya no las puedo hacer, porque Cristo vive en mí, porque acepté ser parte de su ciudadanía, de Él. Y entonces las cosas tienen que ser de manera diferente. Ahora fíjate, ¿por qué David no quería perder la presencia de Dios? Bueno, un poquito antes, lo que les decía, que Dios quiere que nos preparemos y quiere que cambiemos nuestras ropas. Y si no, te voy a llevar a la Escritura, en Génesis 35, 1-3. Dice, dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel. ¿Qué significaba Betel? Casa de Dios. En otras palabras está diciendo, dijo Dios a Jacob, levántate y ven a mi casa, ven a mi presencia. Y quédate allí y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Y levantémonos y subamos a Betel, es decir, vayamos a la casa de Dios y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. ¿Te das cuenta lo que dice la Escritura? ¿Jacob conocía de Dios? Sí, conocía de Dios. Y entonces, ¿por qué Jacob le dice a su familia, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos? Porque hay cosas que venimos arrastrando, ¿sí? Y que no hemos soltado del mundo. Y la única manera de que no arrastres esas cosas y que las
es, en primera, es que tú decidas hacerlo. Porque yo puedo decir, ay, no, es que yo soy así, tengo este carácter porque es el mismo de mi padre. Sentirme orgulloso. Es que yo soy un alcohólico porque mi padre fue alcohólico, mi abuelo fue alcohólico, mi bisabuelo. Y a mí qué me importa mi abuelo, mi padre y todo, en el buen sentido. O sea, en el buen sentido me refiero a esas cosas que ellos vivieron. Si yo soy una nueva criatura, y si soy una nueva criatura, entonces yo decido dejar todo eso. Y entonces Jacob le dice a su familia, vamos a hacer fiesta porque vamos a ir delante de la presencia de Dios. Pero para ir delante de la presencia de Dios tenemos que santificarnos, tenemos que mudar nuestras ropas, tenemos que quitar las costumbres que no agradan a Dios, tenemos que quitar las acciones que no agradan a Dios, tenemos que quitar todo lo que le ha robado la presencia a Dios. Todo un ídolo es todo aquello que le roba. No creas que ídolo solamente es un muñeco de cera o de lo que sea. Ídolo es todo lo que le robe la presencia, el primer lugar a Dios. Un ídolo puede ser nuestro trabajo también, el caso extremo. Un ídolo puede ser la televisión. Un ídolo puede ser que te enajenes y que te la pases todo el día en el celular, en el Facebook, etcétera, etcétera. ¿Sí? Esos son ídolos. Y entonces dice, quita esos ídolos y cambia tus ropas. No se nos olvide cuando hablamos del hijo pródigo, ¿recuerdan? ¿El hijo pródigo? ¿Qué hizo el hijo pródigo? Dice que entró en sí, entró en razón, reaccionó, se cansó de su mugrero. Y dijo, yo ya no quiero vivir así. Yo ya no quiero ser hipócrita, ya no quiero hacer las cosas mal. Quiero vivir bien la vida con Dios. En la casa de mi padre, que significa Dios, dice, en la casa de mi padre hasta el sirviente tiene que comer y yo aquí no tengo nada. Porque el pecado a eso nos lleva. La hipocresía a eso nos lleva, la doble vida a eso nos lleva. Dios no quiere doble vida, Dios no quiere hipocresía. Dios dice, ¿quieres venir delante de mi presencia? Yo anhelo que tú estés delante de mí. ¿Y qué es lo primero que hizo el padre cuando llegó su hijo pródigo? Le mató el becerro gordo. Sí, eso es una bendición, qué bueno. Pero antes también le cambió las vestiduras porque había un verdadero arrepentimiento en su vida del hijo pródigo. Él dijo, estoy cansado de la miseria, estoy cansado de vivir así, estoy cansado de vivir sin Dios, estoy cansado de vivir de rebote solamente, de andar para acá y para allá. Estoy cansado de engañarme, de que creo en Dios, pero realmente no tengo una comunión con Dios, realmente no busco a Dios, realmente no anhelo a Dios. Pero eso solamente cada uno de nosotros lo sabe. Nadie lo va a saber por nosotros. Nadie. Y Dios realmente quiere una transformación en su iglesia. Se ha dejado de predicar, vuelvo a repetir, iglesia en general en el mundo, se ha dejado de predicar de la santidad. Se ha dejado de predicar el evangelio que predicó Jesús, Juan el Bautista, Jesús. ¿Y cuál era el evangelio que predicó Jesús, Juan el Bautista? Y todos, desde el Antiguo Testamento, ¿cuál era el evangelio? Arrepentíos, porque el reino de Dios se ha acercado. En otras palabras, arrepiéntete de tu caminar, porque ahora que el reino de Dios se ha acercado, tienes que andar como hijo del reino. Y entonces aquí vemos en Josué 3:5 dice, Josué dijo al pueblo, santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. ¿Se dan cuenta? Cada vez que iban a tener un encuentro con Dios, estos hombres de Dios les decían, santificaos. Tenemos que santificarnos, tenemos que ponernos a cuenta con Dios. Hay cosas que tenemos que ir quitando de nuestra forma de pensar, de nuestra forma de actuar. Decide ya estar harto de eso y decide y quítalo. Quítalo. Yo ya no quiero ser así, cualquier cosa que sea, me refiero. Y quiero darte una cosa muy clara, porque así como que veo sus caras así medias, no sé cómo. Lo que te quiero decir es que la palabra de Dios no te preocupes,
primero viene para el que está hablando. Por eso dice que es una espada de doble filo. Va hacia allá y viene hacia acá. Y muchas veces, te voy a decir una cosa, Dios te está hablando principalmente a ti. O sea, si tú no entiendes eso en tu vida, no lo puedes hablar, simplemente. Y Dios quiere y dice, ¿sabes qué? Esta es mi senda, este es mi camino, sendas de justicia, de amor, de misericordia, de prosperidad, de sanidad. Este es el camino que debes de seguir. No te vayas hacia allá, no te vayas hacia acá, no te desvíes. ¿No dice la misma palabra? No te desvíes. Endereza tus sendas, endereza tus caminos, busca a Dios. Seamos la iglesia que Dios necesita, una iglesia que transforme la sociedad, una iglesia que traiga bendición a su comunidad, una iglesia que traiga bendición donde quiera que se pare, y nosotros somos la iglesia. Dice ahí un rabino polaco del siglo XVIII, dijo: el justo debe santificarse para que la Shekinah, que significa la gloria de Dios, cante en su corazón. La gloria de Dios, ¿sí?, tiene que estar en nuestras vidas, pero nosotros tenemos que santificarnos. Oye, ahí está ese endemoniado. Hijo, déjame hablarle al pastor. Oye, pero mientras mira tú ora por él. No, gracias. ¿Sí me explico? Dios quiere que nosotros hagamos las cosas. Nosotros somos las manos, los pies de Dios. Ahora, ¿por qué David no quería perder la presencia de Dios? Número 1, porque sabía las consecuencias de no tenerla. ¿Por qué sabía David las consecuencias de no tener la presencia de Dios? Porque lo había visto en Saúl. Él vio cómo el Espíritu del Señor se apartó de Saúl, dice la Escritura, ¿sí?, y le envió un espíritu malo, ¿no? Dice, el Espíritu del Señor se apartó de Saúl y en su lugar el Señor le envió un espíritu maligno para que lo atormentara. Entonces David no quería perder la presencia de Dios porque sabía lo que pasaba, sabía cómo Saúl fue desmoronado su reino, fue destruida su familia, acabó en la miseria hasta la muerte. Cuando Dios quitó su presencia. Amén. Y entonces David, por eso mismo, no quería que Dios quitara su presencia de él, porque cuando Dios quita la presencia de Saúl, ¿sí?, se volvió vulnerable. Cuando Dios quita su presencia de nuestras vidas, se vuelve vulnerable, nos volvemos vulnerables. ¿Sí? Somos vulnerables. Y entonces las cosas empiezan no a caminar bien. Tu matrimonio se tambalea, tus hijos como que se empiezan a ir por acá y por allá. Tu trabajo no va bien. Y empiezan a pasar cuestiones porque no estamos en la presencia de Dios, buscando a Dios. Y luego dice, ¿por qué David no quería que Dios quitara su presencia? Quien está cubierto por la presencia de Dios es fuente de paz y de vida para los demás. Amén. Quien está cubierto por la presencia de Dios es fuente de paz y de vida para los demás. En 1 Samuel 16:18 dice, entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar. ¿Cuál es el contexto? El contexto es que ahora Saúl tenía un espíritu malo que lo atormentaba. Y Saúl le dice a sus consejeros, ¿qué vamos a hacer? Y le dice, pues alguien que te toque el arpa para que tengas paz, te calmes y el espíritu malo se vaya, ¿no? Y dice, ¿y quién? ¿A quién buscamos?
Y entonces uno de los criados le dice, entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Amén. Entonces él estaba buscando que alguien trajera paz a su vida. Y entonces le dice a sus consejeros, ¿quién puede traer paz a mi vida? Y le dice, yo conozco una persona, ahí pon tu nombre, ahí debería de estar nuestro nombre. Solo uno lo creyó, bueno. ¿Sí me explico? Ahí debería decir, y pon tu nombre, ¿no? Entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí yo he visto, en otras palabras, yo conozco a un hombre o a una mujer que el Espíritu de Dios está sobre él. Y que Él puede ayudarte porque va a traer paz a tu vida. ¿Y cómo traemos paz a la vida de las personas? A través del Evangelio. A través de presentarles a Jesucristo. Número 3, ¿por qué David no quería que Dios quitara la presencia de Dios en él? Porque la presencia de Dios en nuestras vidas hará que no tengamos miedo a la adversidad y nos dará palabras de aliento y de consuelo y esperanza para los demás. Hará que no tengamos miedo a la adversidad. Y veamos 1 Samuel 17, 33, 37, no lo vamos a leer todo. Y dice, dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho, y él un hombre de guerra desde su juventud. A mí me da risa santa, o sea, en serio, no risa de burla, sino me impacta lo que contesta David. Ponte en ese contexto. Estás delante del presidente de la República, ¿sí? Y te dice que está en peligro la seguridad de tu nación. Y llegas y tú le dices, es que yo cuido ovejas y cuando viene un león, un lobo, un tlacuache o a ver quién. ¿Sí me estoy explicando? Pero él lo dijo con convicción. O sea, realmente en eso creía. Y no tanto creía en que podía derrotar a un oso o un león. Él sabía que Dios estaba con él y porque Dios estaba con él, no había enemigo más poderoso que Dios mismo. ¿Sí me explico? No había poder en el enemigo más poderoso que de Dios, o sea, porque sabía que Dios lo iba a destruir y Dios le iba a dar la victoria. Y él lo dijo mismo, ¿no? Dice, añadió David, Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. El versículo anterior, el 33, dice, fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. En otras palabras, es que este cuate no sabe con quién se está metiendo. Y me imagino al rey, ¿y con quién se está metiendo? Pues conmigo, porque yo soy el que voy a pelear con él, porque ha desafiado a los escuadrones del Dios viviente. ¿Y por qué se mete contigo? Porque Dios está conmigo. ¿Y por eso se mete contigo? Sí, porque por eso he derrotado al león y al oso y a este infilisteo, incircunciso. Así lo dijo, nos da risa, pero así, a este filisteo. Oye, pero pues que Dios vaya contigo, pero no le dijo de veras, o sea, ahí sí fue de como que pues si tú dices. A él lo que le preocupaba es que después no dijeran que él mandó un niño a ser destruido por un gigante, era lo que le preocupaba. Pero él tenía tanta convicción en Dios, en su relación con Dios, que dice, este pobre, ¿qué va a hacer? Si ha desafiado a los escuadrones del Dios viviente, ¿quién podrá con él? Nadie. Él es un Dios fuerte y temible, ¿no? ¿Por qué David no quería perder la presencia de Dios? Número 4. Porque destruirá las conspiraciones y provocará temor en tus enemigos.
Hay veces que de repente en tu trabajo, por ejemplo, ¿no? De repente hay grillas y hay conspiraciones y no sé qué. Yo recuerdo uno de mis primeros trabajos, chofer de combis. Y yo recuerdo que en ese tiempo entró la combi, la que trae el radiador adelante, la negra. Entonces, no había más combis con ese radiador en la ruta. Entonces era la más nueva, la primera camioneta. Imagínate, la camioneta nueva llegó. Yo tenía como 19 años. Y entonces llega mi patrón y me dice, mira la camioneta, y tú pues, te emocionas. Bueno, yo sí me emocioné, ¿no? Era el vehículo donde iba a trabajar, nuevo, ¿no? Y entonces, pues, manejé y trabajé con él muchos años. Le agradezco a Dios que usó su vida de esa persona y que Dios me bendijo a través de esa persona, porque estuve trabajando prácticamente 5 años para mantenerme en la carrera. Y entonces, yo recuerdo que él llegaba conmigo, yo llegaba y le entregaba las cuentas y sacaba todo. No conocía de Dios, pero me enseñaron a ser honrado. Y entonces sacaba todo el dinero y se lo entregaba. Y me decía, tú siempre nos das más que el que está trabajando de planta. Y el de planta llegaba y me decía, oye, no entregues todo. Nos estás dando en la torre. ¿Cómo que estoy dando en la torre? Pues sí, no entregues todo. ¿Cómo crees? No, yo voy a entregar todo. Y este cuate me daba más. Yo no tenía necesidad de robar. ¿Sí me estoy explicando? Y él agarraba, ten. Y entonces, recuerdo que a veces se subía en la ruta y yo decía, ¿qué andas haciendo por acá? No, nada. ¿Cómo nada? Así como casándome, ¿no? Y se subía y me dice, es que hay mucha gente de los choferes que me dicen que te vuelan los topes, que no sabes manejar, que rebasas, que manejas como loco. Bueno, esa parte, ¿no? Un montón de cosas. Me acordé ahorita porque había conspiración. ¿Sí? Pero ninguna conspiración puede prosperar cuando tú tienes la presencia de Dios. Ninguna. Pero tienes que creerlo como David. ¿Sí? Y tus enemigos van a ser derrotados. No le des tanta importancia a eso. Busca a Dios y ora por esa persona. En serio. Y entonces acá dice, 1 Samuel 18, 12 al 14, mas Saúl estaba temeroso de David, por cuanto Jehová estaba con él y se había apartado de Saúl. ¿Se dan cuenta? ¿Quién estaba temeroso? Saúl estaba temeroso de David. Dice, por lo cual Saúl lo alejó de sí y le hizo jefe de 1000 y salía y entraba delante del pueblo. ¿Por qué lo hizo jefe de 1000? Tú dices, híjole, pues era buen suegro. No, lo hizo jefe de 1000 con el fin de que lo mataran. Y entonces dice, pues si lo mando a la guerra, le doy 1000, pues lo van a matar. Y después se dio cuenta que en todas sus batallas y expediciones que tenía David, el Señor estaba con él y le daba la victoria. ¿Te das cuenta? Entonces, no hay artimaña del enemigo cuando tú tienes la presencia de Dios que pueda prosperar. No hay artimaña que pueda prosperar. Busca la presencia de Dios y Él hará. Dice la Escritura en Deuteronomio 28, 7, por un camino vendrán y por 7 saldrán huyendo. ¿Te das cuenta? Ahora, ¿por qué David no quería perder la presencia de Dios? Número 5, porque la presencia de Dios nos dará la victoria, aunque todo parezca perdido, si buscamos su dirección. A ver otra vez. La presencia de Dios nos dará la victoria, aunque todo parezca perdido, si buscamos su dirección. Ahora, ¿por qué digo eso? Porque en la palabra de Dios nos enseña
que David, en 1 Samuel 23, del 1 al 6, dice, dieron aviso a David diciendo, he aquí que los filisteos combaten a Keila y roban las eras. Y David consultó a Jehová diciendo, ¿iré a atacar a estos filisteos? Y Jehová respondió a David, ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. ¿Se dan cuenta? No nada más, y ahora, a ver en el mapa, ¿cuál reino me falta por atacar? No. Él le preguntaba a Dios, ¿puedo ir a atacar acá? ¿Puedo tomar este reino? ¿Puedo hacer esto? Sí, hazlo. No, hazlo. No lo hagas, le podía decir. Pero era obediente a Dios. Pasó una situación muy crítica ahí precisamente en 1 Samuel 36. Porque llegan los amalecitas y destruyen el campamento de David y se llevan a sus mujeres, a sus niños, el oro y todas sus cosas. Imagínate cuando llega David al campamento con sus soldados. Dice la escritura que sus soldados lo querían matar porque querían echarle la culpa de alguna manera, ¿no? Pues por tu culpa fuimos a atacar aquí y descuidamos el campamento, qué sé yo. O por tu culpa no sé cuándo, por tu culpa. Todo parecido con la realidad es mera coincidencia, ¿no? Muchas veces buscamos quién es el culpable de las cosas que nos suceden. Todos tienen la culpa. El día que reconozcas la parte que tú no estás haciendo correctamente, ese día vas a subir un escalón de madurez. Oye, ¿por qué está pasando esto en mi vida? Porque yo he hecho las cosas mal por esto. Escenario B. Oye, ¿por qué está pasando esto en tu vida? Porque la esposa que me diste. ¿Sí se acuerdan de la culpa? Le preguntan a él, la esposa que me diste, pues así como quieres. ¿No? La realidad de las cosas es que Dios no quiere, cuando tú pasas circunstancias difíciles en tu vida, no quiere que voltees a ver la culpa de alguien, porque eso significa que tú no vas a madurar ni vas a crecer, no te vas a desarrollar y va a venir otra situación en tu vida para que aprendas, y si no aprendes, otra y otra y otra hasta que aprendas. Así que tú decides. ¿Sí me explico? Bueno, ya le vamos a ir cortando, ya me están viendo así feo como diciendo, este cuate ya mejor. Y luego dice, 1 Samuel 36 dice, y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Ya te iba a decir, subraya eso, pero creo que ya no se usa, ¿verdad? Pero anótalo. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, yo te ruego que me acerques el éfod. Y Abiatar acercó el éfod a David. Y David consultó a Jehová diciendo, ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los pondré a alcanzar? Y él le dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. ¿Pero qué hacía? Buscar a Dios. ¿Qué significaba el éfod? El éfod era una vestimenta del sacerdote que entraba a consultar a Dios. Cuando le dice, trae el éfod, está diciendo, necesitamos consultar a Dios en esta situación tan crítica y tan difícil que estamos viviendo. Esto nos está enseñando que hay momentos en nuestras vidas que son para nosotros imposibles o muy difíciles. Pero si nosotros tenemos la presencia de Dios y le consultamos a Dios, no hay problema ni circunstancia que no pueda ser vencida por Dios. Amén. Cuando las cosas se pusieron duras al grado de que querían matarlo, él se fortaleció en el Señor. Número 6.
¿Por qué David no quería perder la presencia de Dios? Porque la presencia de Dios traerá bendición a nuestra descendencia. Porque la presencia de Dios traerá bendición a nuestra descendencia. Nosotros ya no debemos de estar pensando solo en nosotros. Yo ya estoy pensando, ¿sí?, cuando algún día en el futuro mi nieto esté predicando, compartiendo la palabra en algún lugar y diciendo, mi abuelo predicaba y decía esto, mira, y ponlo, quién sabe qué se va a usar en aquel tiempo, ¿verdad? Ya les iba a decir el CD, no sé qué se usa en aquel tiempo. ¿Sí te das cuenta? Porque nosotros tenemos que pensar en las generaciones y para eso debes de bendecir a tus generaciones. Bendices a tus hijos y bendices a la descendencia de tus hijos. Dios quiere esa bendición por generaciones. Pero a su vez nosotros tenemos que caminar con Dios para que nosotros seamos bendición para nuestros hijos, bendición para nuestros nietos. ¿Sí? Dice aquí, Dios nos abrirá camino de una o de otra manera. No hay montaña, ni mar, ni gigante que impida que Dios camine con nosotros y nos abra paso. Dios no quiere darnos solo bendiciones, sino llenarnos de su plenitud. Date cuenta que la bendición de Jacob que hace su padre hacia él, ¿cuál era la diferencia entre Esaú y Jacob? Esaú la daba por descontada, como diciendo, a mí me pertenece, y la menospreció y la vendió por un plato de lentejas. Y Jacob la anhelaba. Ahora, ¿sí? ¿Hasta ahí vamos? Y entonces tan la anhelaba que hasta hizo cosas que no estaban bien, pero las hizo con tal de obtener la bendición. Pero si te das cuenta, él tuvo que huir, se fue. Él no estaba pensando en la bendición presente, sino estaba pensando en las palabras que su padre iba a proferir a su vida que venían de parte de Dios. ¿Sí me estoy explicando? Al proferir esas palabras de parte de Dios en la vida de él, él sabía que iba a ser bendecido. Él quería esa bendición espiritual y como consecuencia vino una bendición material. ¿Sí te das cuenta? Esa es una consecuencia de. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre Esaú, que después le clamó a Dios y le pidió perdón, y David? Esaú, ¿qué pecado cometió? ¿O qué mala acción, cometió? Menospreciar, ¿no? La primogenitura y venderla. Y cuando se da cuenta que la perdió, dice que lloraba. Pero ¿sabes por qué lloraba? Por la bendición material que había perdido. Lee la escritura. Ahí dice que él lloraba por lo que había perdido, por lo material. No sé si me estoy explicando. Porque él quería esa bendición por lo material. ¿Y cuál era la diferencia con David? David lloraba y le pidió perdón a Dios y lloraba y clamaba. ¿Por qué? Por la bendición espiritual que no quería perderla. ¿Te das cuenta la diferencia? Nosotros, ¿es malo llorar? No es malo llorar, pero tenemos que llorar por la bendición de Dios. Y todo lo demás será añadido, todo lo demás, lo que te puedas imaginar. Los anhelos de tu corazón, pero primero tenemos que anhelar la presencia de Dios en nuestras vidas. Y eso va a transformar todas las cosas. Ahora, era bendición, ¿por qué? Para sus hijos. Dios le dijo, fíjate la promesa que Dios le da. Estamos en el punto 6, la presencia de Dios traerá bendición a nuestra descendencia, ¿recuerdan? Segunda de Samuel 7, 13 al 16 dice, Él edificará, está hablando Dios, no perdamos de vista esto, está hablando Dios y le dice, Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre y él me será a mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl,
al cual quité de delante de ti. ¿Se dan cuenta? Cuando Dios disciplina nuestras vidas, no significa que ya no esté su misericordia sigue estando ahí, y por eso dice que al hijo que ama, se corrige. Dice, y aquí lo dice, pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu trono, y tu trono será estable eternamente. Aleluya. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué no le decimos, ¿quién como tú, Señor? A ver, dile con tus palabras. ¿Quién como tú, Señor? ¿Por qué no cierras tus ojos? ¿Por qué no levantas tu mano y le dices, Señor, ¿quién como tú? ¿Quién como tú, Señor? Gracias, Señor, gracias. Gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias por tu palabra. Hermano, la palabra hay que recibirla. ¿Sí? La palabra hay que recibirla. Porque si tú recibes la palabra, ¿sí? Cuando la palabra viene de parte de Dios, Dios la da para restauración en nuestras vidas, para traer esperanza en nuestras vidas. Yo no sé la situación que tú estés pasando. Yo no sé si ya a veces dices, esto es tan difícil que ya no tengo fuerzas. Yo no sé si piensas que has perdido algunas cosas. Yo no sé si piensas que alguien te debe algo. Pero lo único que te puedo decir es que con la presencia de Dios, el Señor trae libertad. Y trae libertad financiera. Y trae libertad espiritualmente. Pero tenemos que decirle, Señor, ¿quién como tú, Padre? ¿Quién como tú, Señor? Señor, restaura, Señor, mi vida. Dile al Señor, restaura mi vida. Señor, me arrepiento por las cosas que he hecho mal. Me arrepiento por no confiar en ti. Me arrepiento por no tener un fundamento en ti. Señor, restaura mi vida. Trae sanidad a mi vida. Señor, el médico dice, tú no tienes esperanza, pero tú dices, yo soy tu esperanza, yo soy tu médico, yo soy tu sanador, dice el Señor. Hay muchas cosas que nos causan desesperanza, pero el Señor no quiere que perdamos la esperanza, y la esperanza es Jesús. Nosotros tenemos que voltear nuestros ojos al Señor, nosotros tenemos que voltear nuestros ojos a Jesús y decirle, Señor, tú eres mi esperanza, tú eres mi médico, tú eres mi sanador. Señor, tú sabes mi situación financiera, tú sabes que ha sido difícil. Señor, acaba con las deudas, Padre. Acaba con las deudas, que se acorten los plazos en el nombre de Jesús. Señor, tú sabes, Señor, mi situación, tú sabes que no tengo trabajo, tú sabes que lo ando buscando, pero tú eres mi esperanza, y yo sé que tú, Señor, tienes pensamientos de bien y no de mal para todos aquellos que hemos esperado en ti, y yo espero en ti, y yo sé que tú, Señor, me vas a dar un trabajo. Hay tantas necesidades, hermano, yo solamente estoy diciendo algunas, pero hay tantas necesidades. Yo no sé cuál sea tu necesidad, pero Dios sí lo sabe. Y Dios sabe qué es lo que tú estás sintiendo hoy. Tal vez yo no pueda distinguir qué sientes, pero sí siento que alguien siente así como mucha angustia y desesperación. Pero Dios te dice, solamente yo estoy aquí y quiero tener una relación contigo, y quiero habitar contigo, y quiero estar contigo. Y solamente Dios quiere que estemos en su presencia, que le busquemos con todo el anhelo de nuestro corazón. La gente podrá decir lo que quiera, pero el único que puede restaurar nuestro matrimonio es el Señor. Si las cosas no han ido bien, el Señor te está diciendo, yo estoy aquí para restaurar tu matrimonio, yo estoy aquí para consolarte, yo estoy aquí para sanarte, yo estoy aquí para prosperarte, yo estoy aquí para quitarte la aflicción que tú tengas. Hay veces que pensamos que no tenemos esperanza cuando lo tenemos aquí en nuestro corazón al Señor.
Y Jesús quiere entrar a nuestras vidas, a nuestro corazón. Dice, yo estoy a la puerta y llamo. Job 5:6 dice, 5:8, perdón, ciertamente yo buscaría a Dios y encomendaría a Él mi causa, el cual hace cosas grandes e inescrutables y maravillas sin número. ¿Te das cuenta la palabra? Dice Job, si yo fuera inteligente, yo buscaría a Dios para que Él trajera sanidad a esta necesidad que tengo. Yo tengo que buscar a Dios porque Dios me ama. Y el Señor quiere que tú salgas hoy restaurado, que salgas con paz en tu corazón, que salgas con esperanza, con aliento, con ganas de seguir adelante. El Señor ya no quiere que veas tus circunstancias, quiere que lo veas a Él, que voltees tus ojos a Él, que mudemos nuestras ropas y que le digamos, Señor, gracias, gracias porque tú eres bueno, Señor, gracias porque tú me amas. Salmo 46:10 dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Y con eso quiero cerrar. Estad quietos, dice el Señor. El Señor está obrando en este momento. El Señor está aquí, hermanos, y el Señor está obrando en cada situación, en cada circunstancia que tú estés viviendo. No hay cosa difícil. Solamente el Señor quiere un corazón dispuesto. Abre tu corazón al Señor. Así como David lo abrió. ¿Sabes qué? La muestra de David es que era humilde. Y tenía su corazón y decía, si yo he vencido al león y he vencido al oso. ¿Sí? Lo reconocía con humildad. Tú reconoce al Señor. Señor, yo sé que con mis propias fuerzas yo no puedo hacer nada, pero tú ya lo has hecho todo. Y tú eres el que me vas a restaurar, y tú eres el que me vas a fortalecer, y tú eres el que vas a acabar con toda circunstancia en mi vida. Porque el Señor te ama, hermano, te ama. Y así como el padre salió a recibir al hijo pródigo y extendió sus brazos, y él sabía que no tenía que correr, porque no se lo permitían sus costumbres. Él no le importó eso, le importó su hijo. Y corrió, abrió sus brazos y lo consoló y lo abrazó. Así el Señor ahorita está corriendo con nosotros para abrazarnos y consolarnos. Y te está diciendo, cree en mí. Cree en mí. ¿Cuántos toman la palabra que han recibido de parte de Dios? Vamos a ponernos de pie en esta tarde. Vamos a adorar al Señor y vamos a llorar por la presencia del Señor. Vamos a hacer lo que tengamos que hacer porque anhelamos la presencia del Señor. Te necesitamos, Dios. ¿Por qué no cierras tus ojos ahí y le dices, necesito tu presencia, Señor? Mi socorro viene de ti, Señor. De ahí viene mi socorro, Señor. Tú eres mi ayuda. Tú eres mi escudo, Señor. Sin ti estoy vulnerable, Señor. Brilla
Y si tú estás aquí por primera vez, déjanos decirte, o si nos estás escuchando este video por internet, déjanos decirte que el primer paso en una relación con Dios es ser su hijo. Y Él dice en el libro de Juan que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Él les ha dado el poder, la autoridad, la capacidad de ser hechos hijos de Dios, porque solo Él puede. Y dice también que hay un nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos, que es Jesucristo. Entonces el primer paso es reconocer ese nombre, reconocer a Jesús como Señor y Salvador. Entonces, si estás en esa situación de que nunca has reconocido a Jesús como Señor y Salvador, yo te invito a que hagas esta oración después de mí y la repetimos todos. Señor Jesús, te reconozco como Señor y Salvador. Me arrepiento de mis pecados y quiero tu vida en mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Y sabes, esta oración Dios la toma en serio. Dios dice, vamos. Dios tiene una nueva vida para ti. Y si tú estás en esa situación acá, yo te voy a esperar al final de este pasillo, en la sala de bienvenida. Ahí tenemos una Biblia, si es que no tienes. Tenemos también un obsequio para ti de la cafetería. Pero lo más importante es que queremos que te vayas seguro de que eres un hijo de Dios.